vicerrector de la Universidad Estatal de Milagro, les saluda. Encantada de conocerle. Sí, hemos iniciado también la transmisión por Facebook y estoy aquí admitiendo participantes que están uniéndose, que están ingresando poco a poco. Les estoy dando el paso, algunos de ellos están en sala de espera y bueno, les estoy dando poco a poco el paso. No sé qué te parezca, Isabel. Bueno, tenemos planificado para las 11, pero normalmente damos allí un lapso de 3, 4, máximo 5 minutos hasta que vayan ingresando los participantes y a partir de ese momento sí, ya iniciamos formalmente. No sé qué te parezca. Estimado José, Sí, si me permite, sí. por favor, discúlpame, que me No cortó se preocupe, Isabelita ingeniero. con las disculpas del caso, es un tema de Lástima. conexión. En nombre de la Universidad Estatal de Milagro, de nuestro señor rector y quien le habla, el vicerrector de la universidad, le damos la cordial bienvenida. Gracias a usted por compartir esas experiencias que tiene usted en el tema científico. Personalmente he leído su currículum y créalo que estoy muy satisfecho por la USAL. Soy estudiante de la USAL, estoy haciendo mi doctorado con ustedes en la Facultad de Economía. También un agradecimiento a Puri. Puri lo vamos a tener aquí en Ecuador en las próximas semanas. En todo caso, las buenas relaciones que tenemos con USAL y ahora agradeciendo su presencia, Isabel, por este contexto que nos va a dar sobre su experiencia en el tema de investigación. Muy agradecido como universidad y como le decía, nuestra institución tiene el honor de tenerla aquí en este momento. Muy buenos días aquí Ecuador, gracias a los participantes, gracias a usted, estimado José Díaz, con el Club de Economía y estaremos aquí hasta la terminación de este Zoom. Un abrazo para todos. Vale. Muchas gracias por sus palabras y por haber invitado, que yo creo que siempre es muy positivo, ¿no?, para cualquier investigador y muchísimo más si hay una vinculación entre las universidades, ¿no? Que además está, bueno, pues Purificación García, Puri, ¿no?, pues aquí en el centro, ¿no?, que yo creo que es clave. Muy bien, le estamos dando la más cordial bienvenida a todos los participantes que se van uniendo a este taller que hemos preparado el día de hoy con Isabel María García Sánchez de la Universidad de Salamanca, con quien formalmente ya vamos a iniciar el taller. Estamos dando lugar poco a poco a quienes se van uniendo, que están, algunos pasan por sala de espera, le estamos dando el pase. Muchas gracias, chicos. Te comento, Isabel, que la mayor parte de la audiencia que tenemos aquí son estudiantes de la carrera de Economía, principalmente de nuestra universidad, pero también tenemos estudiantes de Economía de otras universidades del Ecuador, porque realmente la magnitud del evento, la importancia tuya como facilitadora, lo hemos difundido a nivel nacional realmente, lo estamos transmitiendo también por Facebook Live, por la página de Facebook del Club de Economía, y tenemos estudiantes de diferentes universidades. Veía allí en la lista de inscritos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Universidad Técnica del Norte, y a los chicos, por favor, que son de otra universidad diferente a UNEMI, les agradecería que en el chat consignen sus apellidos y nombres y de qué universidad son, para enviar también un saludo y un agradecimiento a sus universidades que se están uniendo a este evento. Para los chicos que son de la carrera de Economía de la UNEMI y que además ven la asignatura de Microeconomía Avanzada, les agradecería, ahí sí, casi que obligatoriamente, que consignen a través del chat de Zoom sus apellidos y nombres e indicando el paralelo al cual pertenecen. Y tenemos mucha expectación, Isabel, porque la UNEMI estamos entrando en un proceso, si se quiere, agresivo de investigación, y de investigación no solamente con los profesores, sino también a nivel de estudiantes. Uno de los objetivos que tenemos en el Club de Economía es motivar para que los chicos presenten trabajos en ponencias, en congresos, presenten artículos también ya en ciertas revistas y se vayan un poquito, por decirlo así, fogueando en este ambiente de investigación. Entonces, de allí que hemos
concebido la idea de organizar este taller. Sabemos obviamente que el tiempo va a ser muy corto, pero un poco allí ciertas pinceladas, ¿verdad? Ciertos tips básicos que a ellos le pueden servir para motivarlos y para iniciarse en este ambiente de la investigación que es muy necesario vincularlo en definitiva a cualquier carrera. Sí, bueno, ese un poco ha sido mi objetivo, ¿no? Yo lo que he tratado es de resumir, ¿no? Bueno, pues toda mi experiencia investigadora cuando abordo una investigación y hago un trabajo que intento que sea publicado en una revista, ¿no? Pues bueno, yo he intentado buscar cuáles creo yo que son las claves del éxito, ¿no? Bueno, pues para lograr que la publicación sea reconocida por la academia y sea publicada en buenas revistas, ¿no? Que estamos un poco inmersos en este proceso todos, ¿no? Actualmente. ¿Correcto? Y Así es. Sí, 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 Isabel, adelante. Continuamos Perdón. entonces con el otro punto, por favor, disculpen. ¿Sí? Sí, Isabel, algo más nos ibas a decir, perdona que te No, interrumpa. no, que había entendido que a lo mejor tenía que comenzar, pero cuando me indique no. Ya, bien, muy bien. Vamos, sí, en honor al tiempo, vamos a iniciar. Reitero mis saludos, mis agradecimientos a Isabel María García Sánchez de la Universidad de Salamanca, España, a todos los estudiantes de la UNEMI, estudiantes de otra universidad, docentes también que se encuentran aquí. Y para iniciar formalmente con el evento, a más de las palabras de nuestro distinguido vicerrector administrativo, el ingeniero Washington Guevara Piedra, tenemos también una breve intervención de la máster Daisy Medina, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas, quien va a dar unas palabras de bienvenida a Isabel, a todos los presentes. Adelante, querida decana, buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, José. Encantada de estar. Muchísimas gracias por la invitación. También a la doctora García. Gracias por la aceptación a este evento que muy amablemente, pues José siempre está pues pendiente de darnos. Imagínense ustedes esto de escribir un artículo científico, la importancia que tiene, ¿no? Se dice que escribir bien es la mejor forma de transmitir todos los conocimientos que nosotros hayamos investigado, que hayamos realizado, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, es muy pertinente este curso que José está pues realizando, y yo diría que no solamente para la parte de los economistas, sino en general, nos va a servir de mucho. Entonces, agradecerle, doctora, por su presencia. Bienvenido también a todos los estudiantes que están aquí presentes y agradecerle también a José por esta iniciativa, ¿no? Entonces, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, gracias, estimada decana. Paso a continuación a una breve reseña de la trayectoria académica, investigativa y profesional de nuestra invitada del día de hoy, antes de darle el paso y ya iniciar con lo que ella nos ha traído preparado para el día de hoy. Isabel María García Sánchez es catedrática de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Salamanca. Ha sido profesora invitada en varias universidades del mundo. En 2004 obtuvo el título de doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Salamanca. Anteriormente ha trabajado a tiempo completo en varias empresas. Ha publicado en las principales revistas clasificadas con un factor de alto impacto en el JCR. Su actividad investigadora, por ejemplo, se ha traducido en 158 artículos publicados en revistas indexadas. Su investigación además ha sido premiada en varios congresos y revistas internacionales. Paralelamente, la investigación realizada ha sido presentada en reuniones, en congresos de los más relevantes del ámbito en el que desarrolla su investigación. Asimismo, ha participado en comités científicos como moderadora o revisora. Es editora, además, asociada de varias revistas nacionales en España e internacionales fuera de España y miembro del Comité de Responsabilidad Social Corporativa de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. Ha sido decana en funciones y vicedecana de Aprendizaje y Docencia de la Facultad de Economía y Empresa.
Además, ha sido investigadora principal de varios proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación en España y la Universidad de Salamanca, y ha participado en varios contratos de investigación como investigadora colaboradora de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Granada. Ha alcanzado además una buena relación con la industria, como lo demuestran los diversos contratos de consultoría firmados con empresas privadas. Aquí una breve reseña de la amplia trayectoria docente e investigadora de Isabel, y para nosotros realmente es un lujo y un privilegio tenerla aquí el día de hoy. Adelante, Isabel, con lo que nos has tenido preparado. Buenos días. En primer lugar, pues además de agradecer la presentación que José Díaz ha realizado, pues quisiera dar o dedicar unas palabras de reconocimiento al Club de Economía de la Universidad Estatal de Milagro por invitarme a participar en este seminario, y en especial, bueno, pues al profesor Washington Guevara, vicerrector administrativo de esta universidad, y a la profesora Daisy Medina, decana. Y también quiero agradecer la labor de la profesora de la Universidad de Salamanca, Purificación Galindo, una gran amiga que creo que ha sido el punto de unión para poder celebrar el acto, ¿no? Y que podamos conocernos e intercambiar experiencias. Voy a compartir pantalla para comenzar con mi exposición. ¿Se ve correctamente? Sí, se ve muy ¿Se ve bien, bien? Isabel. Sí, Vale. se ve muy bien. Vale, voy a comenzar. Bueno, mi exposición quizás es un poco teórica, y si en algún momento, bueno, pues surge alguna pregunta o algo de interés, pues no hay ningún inconveniente en que bueno, alguien intervenga, pregunte o, bueno, comente lo que considere, ¿no? Que sea, yo creo, interesante para todos, o para clarificar los comentarios. Y en otro caso, si no, pues al final la idea es abrir un poco un turno de preguntas y de comentarios, ¿no? Para que todos aprendamos de nuestras experiencias. Bueno, concretamente mi exposición se centrará en establecer unas guías y recomendaciones para acometer investigaciones en el ámbito de economía y empresa y lograr con éxito su publicación en revistas de impacto. Adicionalmente, expondré distintos enfoques para abordar temas de investigación actuales en el mundo real y yo creo que de gran interés para la academia, ¿no? Creo que son oportunidades de investigación que indudablemente, bueno, pues están vinculadas a mi especialización, que sobre todo está centrada en la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible o la economía circular, ¿no? Pero bueno, que creo que se pueden abordar desde distintos ámbitos de la economía, la empresa o de la administración pública. Comenzando con mi intervención, bueno, pues permitidme unas primeras reflexiones sobre la investigación universitaria en economía y empresa. Y en este sentido, mi primera consideración es sobre qué entendemos por investigación y su fin último. Creo que todos estamos de acuerdo que la investigación es una actividad dinámica y continua orientada a la búsqueda y consolidación del saber, cuyo fin último debe ser mejorar la calidad de vida de generaciones actuales y futuras de manera directa o indirecta. Y con ese enfoque, pues lo que debemos preguntarnos es en qué debemos investigar en el ámbito de economía y empresa. En el momento actual, creo que con visión estratégica debemos enfocar la investigación a temas empresariales reales, tratando con la evidencia derivada de nuestros resultados y de la experiencia y del conocimiento que adquirimos al realizarla, pues mejorar los procesos de toma de decisiones, las funciones de control, el diseño de políticas públicas eficaces, bueno, y un largo etcétera, ¿no?, de decisiones y acciones que se implementan pues en las distintas organizaciones en las cuales nosotros podemos participar, ¿no?, bien empresas, administraciones públicas, tercer sector, etcétera. Pero además debemos tener en cuenta que las revistas científicas exigen que nuestra investigación contribuya al ámbito científico. Y en este sentido, ¿vale?, tengo que indicar que cada vez hay una mayor exigencia. Hasta hace poco tiempo, unos años, donde quizás no había un elevado número de investigadores, se permitían réplicas de trabajos de unos países a otros, ¿no?, porque había determinadas divergencias en el contexto legal, cultural, etcétera, o incluso de un campo a otro. Pero este tipo de investigación cada vez está menos aceptada, excepto, ¿vale?, que los países donde
donde se realicen los nuevos estudios o los campos donde se aborde la investigación tengan unas particularidades propias que puedan llevar a resultados diferentes y por eso sea de interés para la academia. En otro caso, este tipo de artículos pues cada vez tienen menos cabida en las revistas top. Es importante también que nuestra investigación tenga implicaciones prácticas para el tejido empresarial, los reguladores, las administraciones públicas y otras organizaciones. Y algo que ha surgido, que está surgiendo, que debe llevar aproximadamente, yo indicaría que en los últimos 2 años y que cada vez tiene una mayor presencia y una mayor demanda, es que especifiquemos claramente qué implicaciones sociales tiene nuestra investigación, ¿vale? Y que demostremos cómo contribuimos a la sociedad con ella. Adicionalmente, yo creo que debe de contribuir al enriquecimiento y satisfacción personal, porque cualquier trabajo que uno aborda con ilusión y con alegría, pues es mucho más interesante y indudablemente consigues mejores resultados. Bueno, ¿y cómo descubrir líneas de investigación que puedan ser exitosas y de interés? Bueno, pues si estamos comenzando nuestra andadura en el mundo científico, que creo que es lo que ocurre pues, a la mayoría de los asistentes, porque son estudiantes de distintas universidades, pues indicaros que hay diferentes opciones, ¿no? Para identificar qué se está haciendo, qué interesa a los investigadores, a la academia, y en qué podemos contribuir y, luego estaría también nuestra preferencia por el tema a abordar. Una de las primeras opciones es vincularse a líneas de investigación activas y exitosas del departamento o grupo de investigación con el que uno comienza a colaborar, ¿no? Pero en el caso pues de que no haya esas oportunidades o de que sus líneas de investigación no sean de nuestro interés, pues podemos recurrir a la investigación que se realiza, ¿vale? Por investigadores de otras universidades o centros, ¿no? Y así pues es recomendable acudir, ¿vale? y leer con detenimiento los trabajos presentados en congresos, los documentos de trabajo, working papers que están en plataformas y artículos en prensa. Todo ello, ¿vale? Sin olvidar que pueden aparecer oportunidades derivadas del mundo empresarial o de los acontecimientos a nivel país o mundial que ocurren, ¿no? Por ejemplo, caso de la crisis actual que estamos viviendo por la pandemia y que es de gran interés para todas las revistas científicas y prácticamente, pues un porcentaje muy elevado de ellas tienen números especiales orientados, pues a conocer cómo la pandemia ha impactado pues, en las decisiones empresariales, en el bienestar económico, etc. Este orden que he establecido, congresos, documentos de trabajo, artículos en prensa, es el más adecuado porque en general la investigación más actual y novedosa, es decir, aquella que acaba de terminarse, pues está actualmente en documentos de trabajo y se está presentando como comunicaciones en congresos con el fin de recibir feedback de investigadores especializados. Los artículos en prensa pues ya han pasado por un proceso, además de haber estado en documentos de trabajo o haber sido defendido en congresos, pues ya han pasado por un proceso de revisión por pares durante al mínimo 1 año. Y en el caso de los artículos publicados, pues ya tenemos que asumir que hay un periodo incluso superior, porque desde que un artículo está en prensa hasta que se incluye publicado con volumen y número, pues suele transcurrir entre otros 6 meses y 1 año adicional. La segunda reflexión de mi participación o de mi intervención se centra en dónde publicar y cómo, ¿no? Y ese cómo pues dará lugar al contenido central de la intervención. Al respecto, ¿vale? Respecto a dónde publicar, pues ya no podemos cuestionarnos, yo creo que tenemos muy poco margen, ¿no? De decidir dónde podemos publicar o qué nos interesa, ¿no? Actualmente existe una aceptación generalizada a nivel mundial que queda de manifiesto pues, en los parámetros o en los criterios que utilizan rankings universitarios como el ranking de Shanghái, que las publicaciones científicas deben realizarse en revistas indexadas en Web of Science, ¿vale? Aunque nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestra disciplina, economía y empresa, también se utiliza Scopus, ¿no? Que contiene un mayor número de revistas. En este sentido, pues académicamente están muy bien consideradas las revistas posicionadas en el primer y segundo cuartil de JCR en Web of Science o en el primer cuartil de Stimago, que sería Scopus. Si bien, pues cada vez hay una mayor tendencia a exigir que los investigadores, una vez que hemos adquirido, pues vamos a decir que una experiencia y un determinado estatus, pues opten o nos orientemos hacia revistas del primer decil de JCR.
debiendo tener presente que en la actualidad, ¿vale? Ya no es únicamente importante el publicar en estas revistas, sino que cada vez adquiere una mayor relevancia las citas que reciben los trabajos académicos, ¿no? Porque se utilizan como proxy de la calidad de la investigación realizada. Y bueno, pues en este sentido, en los últimos años también han comenzado a aparecer rankings de los 100.000 investigadores más citados del mundo. Los 100.000 investigadores es el 2% de los investigadores activos en la actualidad en todo el mundo y están basados pues eso, en publicaciones en estas revistas indexadas para autores que tienen un número determinado de trabajos en el periodo considerado, ¿vale? Y bueno, pues se les hace un ranking por publicaciones y esto pues cada vez es más importante, ¿no? Para las universidades, para los países y luego, bueno, pues para los investigadores que aparecen en esos rankings, porque es un reconocimiento a la calidad de su trabajo. Sobre cómo conseguir publicar en estas revistas, que es en lo que se va a centrar mi intervención, ¿vale? Pues ya os anticipo que cada vez es más difícil, pero que no por ello es imposible. Y lo importante, ¿vale? O lo esencial o necesario es que exista una idea original, ¿vale? El tema de investigación en el cual nosotros nos enfocamos debe estar basado en una idea original que contribuya al conocimiento de la academia. Y luego, bueno, pues siguiendo unos parámetros de calidad y estándar que, bueno, están comúnmente aceptados, ¿vale? Pues lograremos publicar con éxito la investigación, ¿no? Esta idea original que necesitamos tener, ¿vale? Puede abordarse en economía y empresas, se aborda desde distintos enfoques que yo tiendo a agrupar en determinantes, procesos e impactos. Por tanto, podríamos indicar que ante cualquier decisión, actuación o política económica o empresarial, nos interesa analizar qué la provoca, cómo se desarrolla e implementa y qué efectos genera. En este sentido, bueno, pues podemos orientar nuestra investigación al estudio de los determinantes, examinando los factores explicativos de la decisión tomada, de la política pública implementada, etc. En la categoría de estudios que pretenden comprender el proceso de la toma de decisiones o la implementación de las decisiones tomadas, pues indicar que, bueno, nos enfocamos más, bueno, pues, a cómo se implementa la misma y cómo es percibida, ¿vale? y aceptada por los colectivos a los que afecta. Esta investigación ha tenido hace unas épocas un cierto retroceso, pero ahora cada vez es mucho más importante por el avance que hay en el desarrollo de los métodos cualitativos, que permiten analizar la información procedente de entrevistas, experimentos, etcétera, ¿no? Y tiene pues ahora mismo un gran auge. La categoría de trabajo sobre impactos, pues suele orientarse a examinar las consecuencias de la decisión o política implementada en relación con magnitudes financieras. Si bien, pues cada vez existe un mayor interés por conocer el efecto de estas decisiones o políticas en magnitudes no financieras, sociales y organizacionales, ¿no? Este incremento, ¿no?, de los impactos que esperamos o que pretendemos analizar de las políticas o decisiones que se implementan, ¿vale? Pues se realiza bajo, bueno, pues la consideración que actualmente tenemos, ¿no?, que es mucho más amplia del papel que las administraciones públicas y las empresas tienen en la sociedad, ¿no?, que vendría un poco también pues en la línea de por qué nosotros tenemos que contribuir o por qué nuestras investigaciones tienen que contribuir directa o indirectamente al bienestar social. Adicionalmente, la investigación más actual se está enfocando en el análisis de los mediadores y moderadores de estas relaciones, lo que permite explicar el cómo y por qué, ¿vale?, y en qué condiciones tendrá lugar la relación entre las variables que estemos analizando, bien el determinante y la decisión, o bien la decisión y el impacto. Además, aunque no aparece en esa transparencia, también es muy demandado por la academia la realización de análisis multinivel, ¿no?, en el que se pueda combinar, por ejemplo, proceso con determinantes e impactos para tener una visión mucho más agregada del efecto analizado. Bueno, seleccionado el enfoque con el que queremos abordar nuestra idea original, ¿vale?, es conveniente tener en cuenta que
que la publicación de una investigación en una revista indexada está supeditada adicionalmente a lo que he comentado con anterioridad sobre que la investigación contribuye al ámbito científico y se deriven implicaciones prácticas y sociales relevantes, pero además a que el trabajo contenga un buen marco teórico, exista una adecuación y relevancia de la muestra utilizada para el análisis empírico, ¿no? Es decir, que bueno, pues la muestra y la población sean adecuadas y que las variables y los modelos diseñados estén alineados con las hipótesis a contrastar. Cada vez es más importante y bueno, ya es incuestionable la inclusión de resultados robustos, que luego ya profundizaré en ellos, y que las conclusiones e implicaciones estén muy bien redactadas y muy bien fundamentadas. Todas estas ideas que he indicado aquí, ¿vale? Como, vamos a decir, factores esenciales para lograr publicar con éxito, pues lo que voy a hacer es irlas abordando a medida que vaya analizando la estructura más habitual que suelen tener los trabajos de investigación en economía y empresa y que se concretan, bueno, pues en un abstract o resumen, la primera sección que está destinada a la introducción del trabajo, la siguiente, que normalmente es en la que se establece el marco teórico y las hipótesis de investigación, el apartado destinado al método, ¿no? Posteriormente los resultados derivados y las conclusiones. Centrándome en el abstract, ¿vale? Bueno, al respecto, antes de nada quiero comentar algo. Si bien esta estructura es la más habitual en todos los trabajos académicos, actualmente está surgiendo una corriente, ¿vale? Pero no está generalizada. Está apareciendo en algunos trabajos concretos la unificación, una estructura nueva en la que las secciones de introducción, marco teórico, hipótesis de investigación se presentan en una única sección, ¿sí? Que sería un poco por la introducción, en la que se desarrolla muchísimo más el marco teórico y las hipótesis que queremos contrastar, pues presentando una extensión en torno a unas 6 páginas, ¿vale? Es una unión de esos 2 puntos, pero bueno, yo los voy a abordar de manera individualizada porque actualmente, bueno, pues es la estructura más común. Si bien yo creo que en unos años pues iremos, ¿vale? Pues a trabajos mucho más concretos, eso, donde introducción y marco teórico estén unidos, más en línea como se hacen en otras disciplinas que tienen una mayor experiencia en temas de investigación que como sería en nuestro caso de ciencias sociales. Comenzando con el abstract, ¿vale? Bueno, pues ahí os he indicado un poco lo que bajo mi punto de vista son los aspectos más importantes, ¿vale? Que deben tenerse en cuenta a la hora de redactarlo. Al respecto, ¿vale? Pues la redacción tiene que ser atractiva porque hay que captar la atención de los investigadores. ¿Por qué? Pues porque si el artículo ya está publicado, los investigadores lo que hacemos cuando hacemos una búsqueda, solemos identificar si el artículo encaja o no en lo que estamos buscando a partir del título y el abstract, ¿no? Entonces, si el abstract es atractivo y está orientado, pues vamos a tener una mayor tendencia a leer el artículo, a incluirlo en nuestra investigación y eso va a darle, bueno, pues citas al investigador y al trabajo que son muy importantes. Pero además, el abstract tiene que ser atractivo, ¿por qué? Porque es la primera parte de la investigación que va a leer el editor de una revista, ¿no? Y con esa primera sensación que tenga del abstract, de la introducción, va a continuar leyendo el trabajo y va a decidir si manda el trabajo o envía el trabajo al proceso de revisión o lo rechaza directamente, ¿no? Entonces es muy importante que sea atractivo y que capte la atención del lector. Y luego, bueno, pues vuelve a ocurrir lo mismo. Si el editor ha decidido enviar nuestro trabajo a un proceso de revisión, pues tenemos que tener en cuenta que la lectura del trabajo, y en este caso pues también la del abstract, tiene que ser atractiva para los 2 especialistas que como mínimo realizarán la revisión de nuestro trabajo. Además, ¿vale? La idea es que el abstract lo habitual es que el abstract contenga la idea original de investigación de manera concisa, el objetivo del trabajo de manera concisa, vinculándole con las principales implicaciones derivadas de la investigación, ¿no? Sobre todo aquellas implicaciones pues, que o difieren con otros resultados o incrementan el conocimiento, y bueno, entonces eso es lo que le da mayor fuerza, ¿no? Este atractivo
que he indicado, o este interés que he indicado que hay que generarlo en el Astra, pues incuestionablemente hay luego que mantenerlo a lo largo de las diferentes secciones del artículo, porque si no podríamos desilusionar al editor, a los evaluadores o al lector, y quizás tendría un efecto mucho más contraproducente. Bueno, pues en esta línea, en la sección o en el apartado de introducción, es necesario que incorporemos en el primer párrafo de esta sección una definición precisa del problema de interés que supone nuestra investigación, es decir, enmarcarlo un poco en el problema real que estamos abordando, ¿vale? Para darle la relevancia que tiene que tener, pues tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista académico. Identificando de manera sintetizada el estado del arte en relación al tema abordado y las limitaciones que presentan y que serán abordadas en el trabajo, ¿no? Este enfoque pues, permite determinar los denominados gaps en la literatura, ¿no? Precisando claramente cómo nuestra investigación incrementa el conocimiento existente. En esta sección también debe establecerse claramente el objetivo de investigación, resumiendo en un párrafo la metodología utilizada y los principales resultados alcanzados, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la manera más adecuada para finalizar el apartado de la introducción es realizar una exhaustiva exposición de las contribuciones que nuestro trabajo realiza a la literatura previa, destacando las diferencias que presenta respecto a otros estudios, ¿no? Y todo lo que permite un incremento de la comprensión del tema abordado, tanto teórica como empíricamente, ¿no? Aquí lo más habitual pues, es seleccionar un conjunto de trabajos, ¿no? a lo que nuestra investigación supone un incremento del conocimiento, identificar claramente, ¿no? qué limitaciones de esos trabajos superamos, ¿vale? Y cómo pues contribuimos al conocimiento. El siguiente apartado de un artículo científico, ¿vale? Se destina al marco teórico y las hipótesis de investigación. Si bien en ocasiones, ¿vale? es posible incorporar una sección previa en la que se exponga claramente el problema abordado desde un punto de vista práctico, ¿no? Caso, por ejemplo, de la aparición de una normativa, por ejemplo, en el ámbito europeo, hace unos años ya salió una directiva europea que obliga a las compañías a divulgar información no financiera, ¿vale? sobre impactos sociales, medioambientales, etcétera, que está en proceso de revisión. Y bueno, pues analizar el efecto que esa normativa tiene en las prácticas empresariales de transparencia corporativa relevante, y quizás antes de entrar en el marco teórico en el que establecemos las hipótesis de investigación, podemos contextualizar la relevancia, ¿vale? pues de esa norma europea, ¿no? y el interés que genera su estudio. Si estamos centrando en un país concreto que tiene unas características legales o culturales divergentes respecto a los estudios más habituales en el campo, que es lo que es pues principalmente lo que dota de originalidad y fortaleza a nuestra investigación, ¿vale? Pues podría dedicarse o podría incluirse un apartado previo, no muy extenso, como máximo de una página, ¿vale? pues dedicado a abordar esos aspectos que lo hacen diferente o que hacen la investigación de interés, ¿no? porque dan originalidad a nuestra idea de investigación. Centrándome en el apartado del marco teórico, bueno, pues indicar que debemos determinar claramente en esta sección la teoría que fundamenta la investigación, así como realizar una exposición crítica de la literatura previa. Una buena fundamentación teórica pues, nos dice de dónde viene el problema a estudiar y hacia dónde se perfila, presenta los alcances a la fecha en torno al fenómeno, las diferentes posiciones y contradicciones que lo fundamentan y los puntos de vista de todos aquellos que ya han recorrido pues, el tema de investigación en el que hemos decidido continuar investigando, ¿no? Y es en medio de estas relaciones de causalidad donde podemos construir y generar nuestras propias opiniones o posturas, ¿vale? Y en este sentido, pues el vínculo entre la teoría, la literatura previa y nuestros propios argumentos nos permite establecer las hipótesis de investigación que indudablemente luego tenemos que contrastar empíricamente porque es prácticamente incuestionable en un artículo científico en la actualidad. Y así, bueno, pues llegamos a la sección del método o diseño de la investigación empírica. Lo que requiere, pues, de un proceso de selección de la población y de la muestra a utilizar para realizar el análisis, así como el diseño de un modelo empírico, determinando las variables a utilizar, la base de datos,
o el procedimiento para obtener la información necesaria para su elaboración y la metodología que vamos a utilizar, ¿vale?, para realizar pues, todos los análisis empíricos y poder contrastar nuestras hipótesis de investigación, ¿sí?, y contribuir, bueno, pues al conocimiento actual. Normalmente, pues la población que nosotros seleccionamos como población objetivo, la muestra que se deriva de la misma y las variables, pues está normalmente determinada, ¿vale?, a la disponibilidad de información que tenemos, bien porque tengamos recursos para adquirirla, ¿vale?, o bien porque podamos acceder a bases de datos que ya están disponibles o que podamos construir. En este sentido, bueno, pues yo tengo esta diapositiva. Representa un poco, bueno, los enfoques que podemos abordar a la hora de crear bases de datos para contrastar nuestras hipótesis de investigación que hemos establecido, bueno, las cuales pues, están basadas en argumentos teóricos, ¿no? La primera opción, si no disponemos de recursos o queremos abordar, bueno, pues, ideas originales cuya información todavía no está disponible en bases de datos, pues sería crear nuestra propia base de datos, bien mediante encuestas, entrevistas, experimentos o mediante recopilación de datos web. Este enfoque lo que supone es, pues, o lo que exige es un gran esfuerzo y tiempo, ¿no? Porque tenemos que recopilar la información manualmente, ¿vale?, teclearla, tabularla, ¿vale?, y tratarla. Y nos lleva, o suele llevar, bueno, pues a que tengamos al final una base de menor tamaño, tanto respecto al número de observaciones como a las variables que puedan utilizarse. Y en la revista nos exigen, pues, análisis de fiabilidad y validez de la información recopilada, ¿vale?, pues para garantizar que es útil para el estudio empírico. La otra opción, que está menos cuestionada en el caso de los artículos científicos, pues es obtener información de bases de datos que han sido elaboradas por terceros, que ya han sido utilizadas en otros estudios, ¿vale?, y que por tanto, bueno, pues no hay que demostrar esa validez o fiabilidad porque ya se da por testada. En el caso de la base de datos, ¿vale?, pues si son públicas y gratuitas, a lo que normalmente tenemos acceso, pues son a datos agregados a nivel país, región, provincia o sector de actividad. Si son bases de datos privadas, pues ahí aparecen tales como Amadeus, Compostat, Thomson Reuters, etc. Pues en estas bases podemos acceder a información individualizada de empresas, la podemos tratar, pues eso, individualmente o agregarla para tener nuestra información, pues a nivel país, sector o, bueno, a nivel mundial. Respecto, bueno, pues a la metodología, a la población y a la muestra, bueno, pues también tenemos que reflexionar sobre la estrategia a adoptar, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos que decidir también si tenemos acceso a todas ellas, si no, pues estaríamos supeditados a la información a la que tenemos disponible. Pero si tenemos opciones, pues tenemos que identificar si nos interesa una muestra internacional o una muestra país o región, o si nos queremos enfocar en un sector de actividad concreto porque resulta de interés, etcétera, ¿no? Pero cualquiera de las selecciones que hagamos, ¿vale?, tanto del tipo de base que utilicemos, como el tipo de muestra, si es internacional, país, si es un solo sector, etcétera, tiene que estar alineado con nuestro objetivo y nuestras hipótesis de investigación, porque en otro caso, ¿vale?, el trabajo no nos lo aceptaría porque estaríamos testando algo, ¿vale?, que para lo cual no hemos argumentado, no tenemos fundamentos teóricos. También hay que tener en cuenta que el tema de investigación y la base de datos va a determinar el uso de distintos tipos de datos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de estudios de economía pura, pues normalmente estos estudios se suele trabajar con series temporales. Si estamos trabajando más en temas de empresa, en organización y marketing, pues los datos suelen ser de corte transversal porque se consiguen normalmente a través de encuestas o entrevistas. Pero si, por ejemplo, estamos trabajando en contabilidad y finanzas, pues prácticamente casi toda la investigación se utilizan datos de panel porque utilizamos bases de datos de acceso privado, ¿vale? Y ya, bueno, pues esa información lleva muchos años recopilándose, bueno, pues tenemos que utilizar, ¿vale?, esas muestras para controlar la heterogeneidad inobservable. Paralelamente bueno, pues a la selección de la población objetivo, la muestra derivada de la misma, los tipos de datos, etc., tenemos que diseñar un modelo empírico o varios
los cuales tenemos objetivo de estimar a partir de un conjunto de variables, ¿no? Y con una metodología específica, que son los que nos permiten contrastar las hipótesis de investigación. Respecto al diseño de variables, bueno, pues es esencial que estén estrechamente vinculadas a las hipótesis de investigación a contrastar y que estén fundamentadas en la literatura previa. Si nuestra idea es muy original y puede ocurrir dos cosas: que la variable que necesitemos no esté utilizada en el campo que nosotros trabajemos y se haya utilizado en otros trabajos, entonces tenemos que argumentar que esta medida, bueno, pues ha sido utilizada en otro tipo de estudios y que resulta útil para nuestra investigación, o en el caso que no haya sido abordado el tema en investigaciones previas en ningún campo, pues tendríamos que justificar claramente, bueno, pues la utilidad y la validez de la variable que proponemos. Y bueno, pues argumentos, indicar, bueno, con qué criterios la hemos formulado. La naturaleza de la variable dependiente, el tipo de relación a analizar y el tipo de datos de los que disponemos, pues va a determinar la metodología que debemos utilizar para contrastar las hipótesis de investigación. Ahí os pongo una relación de metodologías, ¿vale?, que son más o menos frecuentes en el ámbito de la economía y la empresa, y si os dais cuenta he resaltado en negrita y con un mayor tamaño de letra modelos de regresión. ¿Por qué? Porque en economía y empresa prácticamente todos los modelos que estudiamos son modelos explicativos y están basados en modelos de regresión lineal, ¿no? Que bueno, luego dependiendo de que utilicemos X temporal y datos de panel, etcétera, pues exigen un procedimiento de estimación u otro. Si bien, ¿vale?, hay veces que en la investigación en economía y empresa abordamos otros objetivos de investigación específicos para los cuales los modelos de regresión no son adecuados y utilizamos pues otras técnicas. Entonces, si estamos especializados, por ejemplo, en administración pública, ¿no?, o en economía pública, y lo que nos interesa es medir la eficiencia, pues, de los hospitales, de los países, de los ayuntamientos, etcétera, pues utilizaríamos metodologías como el análisis envolvente de datos ODEA, el FDH o las fronteras estocásticas SFA, ¿vale?, que son las metodologías más comunes, ¿no?, para medir la eficiencia. Si abordamos otro tipo de investigación, ¿vale?, pues en muchos trabajos también aparece con un carácter más puntual, pues modelos econométricos espaciales, redes neuronales y otras técnicas de análisis multivariante, ¿no?, que luego, por ejemplo, haré referencia. Yo hice el máster de investigación que dirige Purificación Galindo, se utilizan metodologías Biplot, CUR, etcétera, ¿no? Y nosotros para todo el tema de sostenibilidad las estamos utilizando y resultan muy atractivas porque los investigadores pueden visualmente entender e interpretar, ¿no?, los resultados que conseguimos, y permite, pues a diferencia de los modelos de regresión, pues conocer mucho más conocer lo que ocurre, ¿vale?, en casos concretos que en el modelo de regresión, bueno, pues no se verían, ¿no?, por el enfoque diferente que tiene de análisis. Vale. ¿Vais bien? ¿Queréis realizar alguna cuestión o algo, o continúo y lo hacemos al final? Bueno, tengo aquí unas preguntas como para ir de pronto allí matizando, Isabel. Primero vamos a dar lugar a unas preguntas que tengo, una pregunta que tengo en el chat y otra pregunta que nos han hecho por Facebook. Luego, al final de tu charla, para aquellos que deseen hacer preguntas a través del micrófono, daremos el espacio. Vale. Tengo una pregunta aquí que nos hacen por el chat de Zoom que dice, Ricardo Gutiérrez pregunta, ¿cuál sería el tamaño de la muestra ideal o estándar para que el artículo sea aceptado? Depende de la investigación. Depende de la investigación. Igual que he indicado que en economía tienen que ser series, lo habitual es que sean series temporales, en organización y en marketing suelen ser datos de corte transversal, que a lo mejor con 100 y pico observaciones o 200, 150, 200, pues se podrían considerar dependiendo del tema que se aborde. Pero, por ejemplo, en el caso de contabilidad, de abordar temas de investigación en contabilidad y finanzas, pues estamos hablando de datos de panel con un mínimo de 1000 y pico observaciones por año, ¿no? Que a lo mejor para un periodo de años de 5 a 10 años, pues eso supone pues 9000 observaciones en total. Es que eso el tamaño de la muestra depende.
del campo en el que trabajemos y dentro del campo que yo he hablado en líneas generales de economía, organización y marketing y finanzas y contabilidad. Pero es que luego dentro de ese campo, la temática que abordes también... Ahí también hay diferencias respecto al tamaño de muestra que se requiere. Pero en empresa es que hay, o sea, hay una gran variabilidad, no se puede precisar concretamente, pero cada vez se piden muestras mayores porque tenemos mejor acceso a la información y cada vez hay más información disponible. Ahora, unido a esto, Isabel, algo que a veces a mí me ha costado un poquito decidir cuando especialmente he dirigido tesis de grado y también de maestría con los chicos. Resulta que el estudiante está realizando una investigación para una empresa, por ejemplo, ¿no? Que es la empresa donde él trabaja, donde él labora y se le hace más factible conseguir los datos e ir desarrollando las ideas. Y dentro de esa empresa, él hace su investigación en un departamento en particular, por ejemplo, ¿no? Y resulta que en ese departamento, por decir, trabajan 12, 15 personas. Y él tiene que hacer entrevistas o encuestas a esas 12 y 15 personas exclusivamente. Una de las cosas que a veces me ha causado un poquito de confusión es, bueno, con esas 12, 15 personas que él necesita encuestar y dice que no necesita más, ¿es posible realmente hacer una investigación, en este caso trasladándonos al tema de la tesis? ¿Es posible? ¿Es dable? ¿Cuál es tu opinión un poquito al respecto allí? ¿Cómo solucionar esos problemas de una muestra así como que muy pequeña, muy reducida? A ver, aquí, o sea, tampoco es que te pueda ayudar mucho porque eso sería un estudio de casos. Ya. No sería un... Yo estoy hablando de los estudios más generales, o sea, los estudios más abundantes en el ámbito de la economía de empresa que están basados pues, en modelos con muestras o de 100 o 200 empresas para áreas que obtienen esa información mediante entrevistas o las que proceden de bases de datos que estamos hablando de muchísimas observaciones. En ese caso, lo que hay son estudios de casos, estudios de experimentos que cada vez están tomando mucha más relevancia en la literatura, pero yo creo que no sería suficiente con entrevistas de 12 casos a una empresa. Se necesitarían varias empresas y distintas entrevistas. Y hay unos protocolos. Yo es que no abordo ese tema de estudio de casos, no soy especialista. Pero cuando los he leído hay unos protocolos y unas exigencias mínimas. Y yo creo que un caso como tal, ahora mismo, o sea, lo que fuese de un interés, una particularidad extrema, yo creo que es necesario un mayor número de casos y entrevistas. O sea, tendría que reproducir lo que ocurre en esa empresa en otras compañías, entrevistando a personas similares. Yo creo que para que pudiese ir a una revista de impacto. Ok, bien. Pero no soy una experta en estudios de casos. Ok, Isabel, gracias. Y finalmente, antes de que continúes con tu exposición, Roosevelt Calderón en Facebook nos hace una pregunta que muchas veces es también la duda de los chicos, especialmente de los estudiantes. Roosevelt pregunta, ¿cómo podemos elegir o escoger un tema? ¿Cómo elegirlo o escoger un tema? Pues yo creo que al principio, a ver, es muy importante el tutor o el director, ¿no? Del trabajo, de la tesis doctoral, etcétera, porque es un poco el que tiene experiencia sobre temas concretos, sobre qué está investigando, pues sobre qué se está investigando en el mundo, etcétera. Pero yo creo que también es interesante que el tema le guste al estudiante, ¿no? Que dentro de las líneas que le planteen, el estudiante pues lea unos artículos y decida si ese tema le gusta o no, y en el caso de que no capte su atención por lo que sea, porque no es de su interés, pues vaya leyendo sobre otros temas hasta que encuentre, bueno, un poco pues lo que sería el tema en el que se sienta más cómodo o que le genere mayor motivación. Y indudablemente yo yo recuerdo lo que empecé, bueno, a mí me ofrecieron distintos temas y yo elegí uno cuando mi tesis doctoral, ¿no? Pero si yo empezase ahora, pues yo iría a algún congreso, a algún seminario, a alguna jornada de investigación, ¿no? Vería qué temas se están abordando, ¿no? Vería las presentaciones, porque también es más fácil ver la presentación de un investigador que te lo explica que así de principio leerte un trabajo publicado, ¿no? Y bueno, pues vería a ver qué tema me resulta de mayor interés y luego, pues indudablemente, también es esencial buscar
si esos temas se están publicando en buenas revistas, ¿no? Porque eso ya es un indicador, ¿vale?, de que a la academia le interesa. Interesante, muy buena estrategia, Isabel. Y bueno, no tenemos por el momento más preguntas en el chat ni en Facebook. Vale. Bueno, pues continúo. Nos hemos quedado en el diseño de los modelos empíricos y, bueno, una vez que los tenemos la información disponible, hemos seleccionado la metodología, pues pasaríamos. La metodología, normalmente en economía y empresa, lo que se suele hacer, por eso he puesto ahí modelos de regresión, es pues estimar una regresión para que una variable, veamos qué efecto tiene una variable dependiente o independiente en una dependiente, pues incluyendo otro conjunto de variables de control para evitar sesgos, ¿no? En este caso, pues la variable dependiente determinaría qué modelo de regresión utilizamos. Normalmente trabajamos con variables numéricas y suelen ser regresiones lineales, pero bueno, también podemos tener casos de variables dicotómicas, etcétera, y tendríamos que ir pues a otros modelos, ¿no? Pero bueno, eso a medida que tengáis el diseño, pues luego ya o las variables, sería especializarse en la metodología que es necesaria. Bueno, estimados los modelos o realizados los análisis, ¿vale?, la investigación actual exige que presentemos y comentemos los resultados de los modelos básicos diseñados, o sea, los que hemos diseñado con anterioridad, para contrastar las hipótesis de investigación y que presentemos de manera detallada, ¿vale?, los resultados que hemos obtenido tanto desde el punto de vista estadístico, econométrico, como desde el punto de vista teórico. Es decir, tenemos que estar indicando qué coeficiente hemos obtenido, qué signo tenía el coeficiente, con qué nivel de significatividad, y luego que esa sería la interpretación econométrica o estadística, y luego posteriormente pues lo que tendremos que indicar es ese efecto estadístico, ¿vale?, desde el punto de vista teórico que supone, si nos permite aceptar o rechazar las hipótesis de investigación que hemos planteado, ¿no?, y las consecuencias que supone. Además de esta interpretación econométrica y teórica, ¿vale?, es muy importante vincular los resultados que obtenemos con la literatura previa, identificar, bueno, pues si son similares a otros estudios, si presentan diferencias, pues si por el contrario presentan diferencias, ¿no?, y el incremento que puede suponer nuestros resultados, ¿vale?, respecto a la evidencia que han obtenido en la literatura previa. Si presentamos, o sea, si los modelos de investigación que hemos diseñado para testar las hipótesis, pues son 1, 2, 3 o 4, ¿vale? Porque normalmente, bueno, pues eso, testamos varias hipótesis o sobre una misma variable introducimos modeladores y mediadores, ¿no? Entonces, bueno, pues si estamos hablando de 3 o 4 estimaciones, pues normalmente eso se hace el comentario estadístico y teórico de los resultados y se compara con la literatura previa, bueno, y pues se indica eso, porque como si hemos aceptado o rechazado la hipótesis de investigación y qué supone. En el supuesto de que tengamos muchísimos modelos más complejos, ¿vale?, porque, bueno, a lo mejor en las interacciones pues hacemos submodelos previos, además de modelar mediamos, etcétera. En ese caso, hay veces que lo que hacemos los investigadores es, en el apartado de resultados únicamente se comentan los resultados obtenidos desde el punto de vista estadístico y luego, al finalizar todos esos comentarios de los modelos básicos, creamos una sección específica de discusión de resultados, ¿vale?, donde ahí, bueno, pues eso, comparamos los resultados con estudios previos, ¿no?, y ponemos de manifiesto, bueno, pues cómo contribuimos al conocimiento. Además de estos resultados básicos, que pues hasta hace muy poquitos años eran los que incluíamos los investigadores, ¿no?, en especial aquellos que utilizaban pues datos de entrevistas o de encuestas, ¿vale?, porque tampoco las encuestas no pueden tener un gran número de ítems porque si no se tiende a no contestarlas. Entonces, bueno, pues los datos que conseguíamos nos permitían modelos básicos. Ahora ya, como tenemos acceso pues a mayores fuentes de información, es necesario en los trabajos de investigación incorporar modelos robustos, ¿no? ¿Qué se persigue con estos modelos robustos? Pues generalizar los resultados que hemos conseguido en los modelos básicos. ¿Cómo lo sostenemos? Pues proponiendo
variables dependientes e independientes alternativas, ¿vale? Cambiando las especificaciones metodológicas o las técnicas de análisis, ¿no? Y si estos resultados que conseguimos ante la inclusión de estos cambios nos dan resultados similares a los modelos básicos, pues podríamos decir que nuestros resultados son robustos, ¿no? No son exclusivos, ¿vale? de las variables metodología y muestra que hemos utilizado. También resulta interesante, esto es un consejo, ¿vale? Cada vez está más presente en muchos trabajos, pero este no es que se requiera. Yo creo que es más por voluntad del investigador. La inclusión de resultados complementarios, ¿no? ¿Por qué es interesante incluirlos? Bueno, pues hay veces que surgen porque cuando los revisores revisan nuestro trabajo y nos mandan recomendaciones, pues hay veces que nos mandan cambiar unas variables o introducir determinados aspectos y nosotros, por ejemplo, en lugar de cambiar todos nuestros resultados, lo que podemos hacer es introducir un modelo complementario con sus ideas, ¿no? Si suponen, bueno, pues cambios significativos a nuestros modelos básicos y robustos, ¿no? Porque vemos otros tipos de enfoques. Pero también es muy interesante incluir resultados complementarios, porque claro, nosotros hemos desarrollado unas hipótesis de investigación de acuerdo a la teoría, hemos creado una base de datos, bien manualmente o bien procedente de bases de datos comerciales, y nuestros datos tienen unas características que no son siempre las mismas, porque tenemos contextos distintos, años distintos, ¿no? Variables distintas. Entonces, hay veces que del análisis exploratorio de nuestros datos o de los resultados que obtenemos con ellos, podemos seguir o contribuir de manera complementaria a las hipótesis de investigación que habíamos planteado inicialmente, ¿no? Y enriquecemos las aportaciones al conocimiento de nuestro trabajo. Yo digo que a mí me gusta mucho esta sección porque yo en ocasiones aprovecho estos resultados complementarios porque he observado algo en mis datos o algo en mis resultados, ¿vale? Que me ha llevado a introducir, bueno, pues otros análisis con moderación, unas divisiones de muestras, etcétera, que quizás a lo mejor teóricamente no tienen justificación, ¿vale? Pero que en mi muestra, ¿vale? En la muestra que yo he utilizado, ¿vale? Se cumplen, no son de interés, ¿no? Entonces se pone aquí y pueden servir en muchas ocasiones pues como una primera propuesta de la cual luego después podemos partir para hacer investigaciones posteriores, ¿no? Porque en un trabajo publicado donde aparecen tales características, pues eso permite, bueno, pues tener una línea de investigación hacia la que podamos ir en trabajos posteriores. Respecto al último apartado, las conclusiones, bueno, pues estas deben redactarse asociadas al objetivo de investigación y los resultados obtenidos. Si bien, bueno, pues principalmente lo que debe hacerse en este apartado es señalar nuestras implicaciones teóricas, ¿vale? Aquellas que se derivan de nuestro estudio. Cómo contribuimos a la teoría en la que hemos fundamentado, ¿vale? Nuestra investigación y nuestra idea. También tenemos que desarrollar muy concretamente las implicaciones prácticas y sociales, haciendo especial hincapié en la utilidad, pues dependiendo de nuestro tipo de investigación, en el tejido empresarial, en las administraciones públicas, para los reguladores, para la sociedad, etcétera. Pero con indicaciones concretas, es decir, nuestros resultados indican esto y se debe tener en cuenta para esto, con este objetivo y de esta forma, ¿vale? Esto pues da muchísimo valor a la investigación. Y bueno, hay que finalizar las conclusiones con la exposición de las limitaciones del trabajo realizado, siendo recomendable plantearlas vinculadas a futuras líneas de investigación. ¿Por qué? Porque si vinculamos la limitación a una línea de investigación, pues lo que estamos es adoptando un enfoque que permite entender que nuestras limitaciones no condicionan nuestros resultados, sino lo que hacemos es recomendar que profundicemos, bueno, pues en determinados aspectos, ¿vale? Para incrementar el conocimiento derivado de nuestra investigación actual. Es decir, las limitaciones están más orientadas a generar oportunidades de investigación, ¿vale? Que decir que nuestro trabajo pues, es que tiene muchas limitaciones, entonces que no nos lo publiquen, ¿no? Porque en ese caso pues, podría ser utilizado por los revisores para rechazar. Otros consejos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de publicar, ¿vale? Pues el primero es obtener feedback. Yo antes os he indicado que
la primera fuente en la que tenéis que conseguir las que podéis observar, las líneas de investigación más actuales, es acudir a congresos, seminarios, leer documentos de trabajo, ¿vale? Porque ahí es donde están los trabajos que acaban de salir, ¿vale? Del despacho de los investigadores. Bueno, pues también tenemos que llevar los nuestros. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí están compañeros especialistas, ¿vale? En nuestro tema, que bueno, nos van a escuchar, van a ver nuestros fundamentos teóricos, nuestros modelos empíricos, nuestros resultados, cómo les exponemos las conclusiones e implicaciones derivados, ¿no? Y bueno, pues nos van a dar sus opiniones, sus comentarios y sus sugerencias, ¿no? Y como normalmente están trabajando en nuestro campo y cada uno de nosotros tenemos una visión diferente o un enfoque diferente, ¿vale? Pues cualquiera de esas aportaciones que nos realicen, pues nos va a permitir incrementar la calidad del trabajo y, bueno, corregir las debilidades que ellos puedan identificar, que nosotros en ocasiones pues somos incapaces. ¿Por qué? Porque hemos redactado el trabajo y no vemos que hay a lo mejor determinados aspectos que necesitan reforzar porque en nuestra mente, ¿vale? Nosotros los tenemos como asumidos, pero quizás para una tercera persona no esté asumido y los tengamos que incorporar. También en estos procesos de feedback, ¿vale? Pues podemos obtener nuevas ideas que nos sirvan, bueno, pues para realizar análisis complementarios, reforzar nuestra fundamentación teórica o nuestras implicaciones. Y bueno, en ocasiones pues estos trabajos se publican como documentos de trabajo en diferentes plataformas. Esto pues depende un poco de la costumbre del grupo de investigación, de las universidades o que lo exija una revista, ¿vale? Pero no todos los investigadores lo hacemos. ¿Qué otras decisiones debemos tomar? Bueno, pues yo he puesto aquí en otras decisiones el número de autores. Yo el número de autores no lo dejaría para cuando el trabajo está hecho, sino que sería lo primero que me plantearía, ¿no? Porque una vez que han participado todos los autores, no puedes decirle tú no vas en el artículo, es que es un autor más, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta el número de autores, ¿vale? Porque hay en ámbitos y en países donde un número determinado de autores se penaliza. Por ejemplo, en España, en el ámbito de economía y empresa, hasta hace muy poquitos años, el número máximo de autores que podían ir eran 3. Y si había un cuarto autor o un número superior, penalizaban a todos los autores. En lugar de computarle un artículo a cada autor, se prorrateaba. En los últimos años lo han incrementado y entonces ahora lo adecuado es que vayamos un máximo de 4 autores en los artículos. Si vamos más de 4, pues ya no nos contaría como un artículo para cada uno de los 4 autores, sino que nos contaría una parte proporcional considerando que hay autores adicionales al número permitido, ¿no? ¿Qué más hay que tener en cuenta? Bueno, pues el orden de los autores, que puede ser en nuestra disciplina menos importante, ¿no? Pero cada vez está adquiriendo más fuerza. Puede ser alfabético, entonces implica que todos los autores han trabajado por igual. Puede ser por orden de importancia según la contribución al trabajo. Esto es recomendable, por ejemplo, si hemos sido director de una tesis doctoral, etcétera, pues que el doctorando sea el primero del trabajo y bueno, el director vaya el último, ¿no? Porque es un poco el papel, el último autor indica un poco que es el papel el que realiza el liderazgo, la supervisión del mismo, ¿no? Y bueno, si somos distintos autores que todos hemos contribuido por igual, ¿no? Pues lo que se puede hacer a lo mejor es que imaginas que sois 3, pues el primero ya se sabe que es el que más ha trabajado, el último es el que dirige la investigación, pues el segundo si ha colaborado igual que los otros 2, pues se le puede poner como autor de correspondencia. O se puede llegar a un acuerdo, bueno, pues de que rotamos y cada vez va un autor en primer lugar. Más recomendaciones. Bueno, ¿cómo elegimos la revista, el journal y la estrategia de publicación? ¿Vale? En este sentido, bueno, además de lo que he comentado, ¿vale? Para mandar un artículo a un journal, pues además del desarrollo del trabajo, que son un poco los consejos que he dado con anterioridad, os voy a hablar del formato o del empaquetado del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la redacción, como os indico ahí, tenemos que ser muy metódicos, evitar cualquier tipo de errores, muy cuidadoso con los detalles, ¿vale? Tablas muy bien presentadas, homogeneidad en la presentación. Yo, por ejemplo, cuando reviso algún trabajo que me llega de revistas, pues es que a mí no me gusta encontrarme en los trabajos las tablas
según la salida del SPSS. Es que a mí me gusta o me agrada que los autores hayan dedicado una parte de una dedicación, ¿vale? Pues a poner una tabla bonita, donde tú ves la tabla, la entiendes, y eso pues no lo has cortado y lo has pegado según ha salido de SPSS, ¿no? Un poco más eso, pues de dedicación. Pues eso, que todas las tablas sean homogéneas. A mí me gusta, por ejemplo, leer los textos justificados, ¿no? Pues son ese tipo de detalles que ya os indico que a mí como revisora, bueno, pues hacen que me agrade más o menos un trabajo. No son los motivos por los que decido que un trabajo se publique o no, pero favorecen mi opinión sobre el mismo. El trabajo debe estar bien escrito y un problema para nosotros es que preferentemente quieren frases cortas. Un problema que digo porque nosotros hacemos frases muy largas y subordinadas, entonces, bueno, pues es más difícil de leer para ellos y, bueno, nos identifican más claramente. Si luego hemos seleccionado, cuando tenemos claro a qué revista vamos a mandarlo, pues tenemos que incluir referencias de las mismas, ¿vale? Si no tenemos o tenemos pocas. Y bueno, todas las revistas tienen una guía de recomendaciones para los autores, pues tenemos que adaptarnos, ¿vale? Pues a sus normas de estilo que están en esa sección. Hay que hacer una carta al editor. Hay editores que no leen esta carta, ¿vale? Otros que sí la leen y, bueno, por el riesgo de que no sabemos qué editor la lee o qué editor no la lee, pues en ella tenemos que ser muy educados, tenemos que resaltar pues, la originalidad de nuestro trabajo, ¿vale? Y las bondades del paper. Y yo recomendaría pues, que no copiéis y peguéis secciones del trabajo, ¿no? Porque para eso ya se leen directamente el trabajo. Respecto a cómo seleccionamos la revista, bueno, pues lo más razonable, yo entiendo que lo más razonable pues es elegir entre aquellas en las que se han publicado los trabajos más importantes que hemos utilizado como fundamentación de literatura previa. O sea, si nos hemos basado en un conjunto de trabajos donde están los argumentos teóricos y los principales estudios empíricos que contribuyen a la literatura previa, pues es que ya sabemos que esa revista está interesada en el tema que nosotros analizamos. Lo que tenemos que comprobar es que esa revista no haya cambiado la estrategia o el scope, ¿no? Porque a lo mejor los trabajos que nosotros estábamos manejando encajaban en la línea editorial, pero ahora la revista, bueno, pues ha dado un pequeño giro y está interesada en otros temas, ¿no? Porque si ha ocurrido eso, aunque tenga trabajos publicados en esa revista, a nuestro no le va a interesar. Pero bueno, en general, que publique artículos relacionados que nosotros utilicemos para construir nuestro marco teórico, ¿vale? Y revisar la literatura previa, pues es un indicador de que la revista está interesada en nuestro tema de investigación. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, hay autores que optan por elaborar el trabajo por una revista específica, ¿vale? Van a una revista, ven qué temas trabajan, cómo enfocan los trabajos y, bueno, pues hacen un trabajo específico para esa revista. Indudablemente, pues ya están muy especializados, ¿vale? Para esa revista, entonces pueden tener una mayor probabilidad de éxito que si mandas un trabajo que no está enfocado exclusivamente para esa revista, pero también tienen un mayor riesgo que en caso de que no sea aceptado por ese journal o esa revista, bueno, pues tienen un poco que cambiar su estructura para que encaje en otras editoriales. En el otro supuesto, ¿vale? el de que decidamos enviarlo pues, a otra revista que no sea un journal específico, ¿vale? Pues tenemos que decidir si lo enviamos a una revista de mayor calidad que nuestro trabajo, a una revista en la que publiquen los trabajos de calidad como el nuestro, ¿no? En el primer caso, ¿cuándo podemos decidir mandarlo a una revista de mayor calidad? Que publique trabajos de mayor calidad que la nuestra. Pues porque a lo mejor esperamos que el editor lo pase a un proceso de revisión, ¿vale? Y aunque los revisores nos lo rechacen, nos den un feedback que nos permite mejorar la calidad de la investigación. En otro caso, pues si a lo mejor tenemos urgencia de tener publicaciones, pues esa no sería una adecuada estrategia porque perdemos un tiempo de revisión, ¿no? Entonces lo más óptimo sería mandarlo a una revista que publique trabajos con la misma calidad que nuestra investigación. Si lo aceptan, bueno, pues incluimos las revisiones que nos parecen adecuadas por parte de los revisores, bueno, y si les gusta, pues acabará publicado. Si no lo rechazan, pues lo recomendable es tener en cuenta los cambios y sugerencias que nos mandan, que son razonables y que entendemos que incrementan la calidad del trabajo, ¿vale? Los introducimos y entonces vemos cómo es la calidad al final del trabajo. Si es mejor, pues podemos volver a probar en una revista de mayor categoría, de igual categoría, o si consideramos, bueno, que no, que aún así no le vemos salida, pues lo podríamos mandar a una
revista que publica trabajos con una menor categoría, ¿no? Bueno, hasta aquí tengo todo lo que son los consejos para elaborar un artículo científico, ¿vale? Entonces, no sé si queréis que pare aquí y abrimos un turno de preguntas, de cuestiones, etcétera, o os pongo temas de interés, pero vamos, estaban relacionados únicamente con sostenibilidad, como me indiquéis. No sé. ¿No está José? Hola Isabel, ¿podemos seguir avanzando? Ah, vale, gracias. Bueno, respecto a temas de interés, bueno, mi especialidad actual, mi tesis doctoral fue sobre la eficiencia en la administración pública, ¿no? Y bueno, después como bueno, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, en mi departamento, hay un máster de nuevas tendencias, había un máster de nuevas tendencias de dirección de empresas, pues yo reorienté un poco mi investigación, ¿no? Porque no encajaba directamente en lo que era la investigación en los másteres y los doctorados de empresa, ¿no? Y la reorienté pues a unas actividades empresariales que en aquel momento comenzaron a surgir, que era la sostenibilidad, en aquellos momentos para la responsabilidad social corporativa. Ahora mismo existe mucha investigación al respecto, ¿vale? Pero están saliendo pues líneas nuevas de investigación en las que yo creo que hay, bueno, pues grandes oportunidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues como es mi tema, me gustaría un poco pues exponerlas, ¿no? Y si a alguno os interesa, pues ya tenéis un poco indicaciones, ¿no? De qué temas se están tratando. La primera es economía circular, ¿no? ¿Qué ocurre con la economía circular? Pues en Europa y en Japón, ¿vale? Hay hay grandes presiones desde el punto de vista de las administraciones públicas para que los modelos de producción cambien hacia modelos de economía circular, ¿no? Y se está favoreciendo, sobre todo en el ámbito europeo, que toda la recuperación post-pandemia, ¿vale? Esté pues, basada en estrategias hacia lograr eso, pues un modelo de economía circular. La economía circular pues, es una manera de entender el sistema productivo y de consumo, ¿no? Para hacer frente pues, a los retos de la sociedad, que los principales pues, son la escasez de recursos, el impacto ambiental, la creación de valor, empleo y bienestar social, ¿no? Y el objetivo pues, es eso, usar materiales de bajo impacto ambiental a favor de fuentes de aprovisionamiento renovables y materiales secundarias frente a recursos naturales, implementar tecnologías limpias y procesos más eficientes, desarrollar e implementar acciones orientadas a reducir las emisiones, los residuos y el impacto sobre el capital natural, porque bueno, la idea que subyace en la economía circular es que el mejor residuo es el que no se produce y aquellos que son inevitables pues tienen que tener asociado opciones que permitan que sean reusados y reciclados, ¿no? Y bueno, este modelo no debe estar solo integrado en los sistemas de producción de las compañías, sino que debe de estar, por eso es circular, ¿vale? Debe establecerse también con los proveedores o los suministradores con los que opere la empresa, ¿vale? Y se debe sensibilizar a los clientes para que todos ellos cambien el comportamiento y seamos, pues al final, todos, ¿vale? Toda la sociedad mucho más responsable con el medio ambiente. En este tema de investigación hay muchísimas oportunidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Revisando la literatura previa, nosotros nos encontramos principalmente con estudios de economía medioambiental, que lo que hacían los investigadores era tratar de explicar el nivel de economía circular a nivel país mediante indicadores relativos al uso de recursos por tipo de materiales o eficiencia energética. Principalmente pues trataban de ver si las subvenciones que se dan en un determinado país para estas iniciativas empresariales, etcétera, ¿vale? Pues favorecía o la existencia de normativa, favorecía pues, una mayor orientación hacia la economía circular, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues como éramos del ámbito de la empresa, quisimos hacer una combinación, ¿no? Porque queríamos hacer un indicador agregado del nivel de economía circular, que sería pues, más propio del ámbito de economía, ¿no? Pero queríamos hacerlo, pues en nuestro caso, con las acciones que estaban realizando las empresas, no como un agregado de todos los individuos, ¿no? Sino sobre acciones específicas que estaban implementando las empresas en sus procesos productivos, ¿no?
¿Y qué hicimos? Bueno, pues aquí está, aquí es coautor, uno de los coautores es Víctor Amor Esteban, ¿vale? Que es un doctorando, bueno, es doctorando de PURI, ¿vale? Porque yo fui la codirectora de la tesis doctoral, que está especializado pues, en las metodologías de análisis multivariante que os comenté antes, que se imparten en el máster que dirige PURI, ¿no? En este caso fue la metodología CUR, y lo que hicimos fue, con datos que teníamos a nivel empresa de diferentes indicadores medioambientales, pues eso de reducciones en el consumo del agua, de la energía, tratamiento de residuos, etcétera, si tenían procesos de ecoinnovación, ecodiseño, pues creamos un indicador agregado a nivel país y a nivel sector para distintos años, ¿no? Que nos permitió un poco pues, ver qué países y qué sectores estaban liderando pues, la transformación circular, ¿no? Otra forma de abordar este tema de economía circular pues es analizar las estrategias de economía circular que están más, que se están impulsando más en el ámbito de las empresas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un trabajo centrado en la ecoinnovación y en el ecodiseño, ¿no? Porque bueno, la ecoinnovación y el ecodiseño están muy relacionados con las tecnologías, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que cuando entréis en la investigación veréis que ahora mismo hay muchas revistas que son top, ¿vale? Quiero decir, Q1 en el primer decil, etcétera, que están vinculando mucho todo lo que es el tema de sostenibilidad con tecnologías, ¿vale? Con inteligencia artificial, Big Data, etcétera. Y luego, bueno, pues con tecnologías también empresariales, ¿no? Y en esas revistas, bueno, pues todos los temas de coinnovación y ecodiseño, bueno, pues les interesa mucho. Otro de los temas que a mí me parece que también tiene mucha relevancia en la actualidad, ¿vale? Es el análisis de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este es un tema que se puede abordar pues, desde el campo de la economía, la empresa, administraciones públicas, entidades no lucrativas, etcétera, ¿no? Porque para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, ¿vale? Pues tiene que haber un acuerdo, una interrelación entre los distintos actores, ¿no? Entonces, ¿cómo se está abordando actualmente la investigación? Bueno, pues eso, desde distintos ámbitos, desde distintos especialistas, ¿vale? Y bueno, pues se puede hacer para cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible individualmente, ¿vale? O para todos en conjunto. Por ejemplo, en el ámbito de la empresa, lo que se trata de ver es que actuaciones están desarrollando las empresas alineadas con qué objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, pues hay objetivos concretos como son el 8, trabajo decente, el 7, energía asequible, el 5, igualdad de género, por ejemplo, que son comunes en todas las compañías, y luego hay otros, ¿vale? Que son más específicos. Por ejemplo, el hambre cero se aborda principalmente por compañías que están todo en el sistema de producción alimentario, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también luego se pueden analizar de manera agregada. Yo os he dado el enfoque de las empresas, pero bueno, también se está midiendo a nivel país qué grado de aportación hay a los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Y bueno, otra de las líneas que me gustaría comentar pues, es qué ocurre en el mundo, ¿no? Que cada uno en nuestra especialidad o en el tema que más nos interese, ¿no? Pues cuando tenemos un gran conocimiento de la realidad, ¿no? Y la realidad al final es que lo que nosotros tenemos que tratar de explicar y conocer con mayor profundidad, ¿vale? Para lograr un mayor bienestar. Y en este sentido, bueno, pues ahora mismo en cualquier revistas del campo que sea, ¿vale? Hay un interés por conocer qué va a ocurrir en el momento actual que estamos viviendo en el escenario post-COVID-19. Y bueno, pues hay números especiales en empresa, en economía, etcétera, en innumerables revistas que plantean pues líneas específicas con las que quieren que abordemos la investigación de las decisiones que se están tomando a nivel, pues eso, sector público, compañías, ONGs, etcétera, ¿vale? Tanto durante el periodo de pandemia como a partir de lo que va a ocurrir después de la pandemia. Esta crisis se puede tratar, pues como ya se ha tratado en la literatura previa, crisis previas, ¿vale? Porque es una crisis económica, pero yo considero que es mucho más rica porque además de económica es sanitaria y tiene grandes consecuencias sociales, ¿no? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, he puesto unos ejemplos de unos trabajos de cómo hemos abordado nosotros los estudios de la COVID-19
hicimos primero 2 trabajos, porque lo que ocurrió en España es que las grandes empresas tuvieron una reacción muy rápida y muy positiva con la sociedad, ¿no? Y cuando teníamos necesidad de material y equipos médicos, de zonas para pacientes con síntomas menos graves, etcétera, bueno, pues ellos hicieron grandes donaciones y cesiones de espacios. También intervinieron, bueno, pues para adquirir para facilitar la adquisición de esos materiales en otros países, ¿vale? Y bueno, hicimos un trabajo, pues eso, de qué acciones habían desarrollado, porque para nosotros eso era realmente un altruismo sostenible. Y luego, bueno, pues también les analizamos cómo se habían comunicado con sus grupos de interés para decirles qué iban a hacer en los momentos de la pandemia donde cesaba total o parcialmente la actividad, tenían que hacer grandes inversiones, pues para eso, para proteger a los trabajadores de aquellas actividades que tenían que seguir en activo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues luego otro con un enfoque muy diferente, uno que está publicado en la revista que tenéis ahí en el centro, que es que analizamos con una técnica del análisis envolvente de datos que he comentado antes, la eficiencia de los gobiernos a nivel país, ¿vale? Ante los efectos de la pandemia 19, ¿no? Pues medimos a través de distintos indicadores de recursos sanitarios, contagiados, fallecidos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tratamos de ver qué factores políticos y territoriales habían explicado que en unos países la pandemia hubiese tenido menos efectos que en otros, ¿no? Y bueno, y sin más, pues con esto termino mi intervención. Gracias por vuestra atención y si os parece bien, pues ahora podemos abrir un turno de preguntas, comentarios, etcétera. Muy bien, Isabel, muchas gracias por esa detallada exposición que nos has hecho, la hemos escuchado con bastante atención. Y ahora, pues aquellos que deseen realizar sus preguntas, por favor pueden alzar la mano. Quienes deseen hacer preguntas a través del micrófono, estaremos luego leyendo también por allí unas preguntas en honor al tiempo de las que están en el chat. Y tenemos allí a Diego Ontaneda. Muchas gracias, Diego, por alzar la mano. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días a todos. Saludos, profesora, doctora Isabel. Muchas gracias por su taller, muy interesante, muy relevante, creo yo. Yo tengo tan solo 2 preguntas. La primera es, ¿qué medios, qué instrumentos podemos utilizar para poder hacer una revisión, una depuración, para poder identificar cuál es la literatura relevante, cuál es los artículos, los papers que digamos, necesitamos o que están dentro de nuestro tema de investigación? A lo mejor empezar por Google Académico, a lo mejor ya utilizar otro tipo de herramientas que nos permitan hacer una revisión un poco más eficiente y no perdernos con la inmensidad de artículos y de investigación que existe. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué consideraciones podemos o debemos tener en cuenta al momento de elegir la revista? Pues tengo entendido que pues también existe una suerte de revistas depredadoras que en ciertos casos pues pueden ser unas revistas que no tienen la calidad suficiente. ¿Qué medio podemos utilizar para hacer una suerte de comprobación de la calidad de la revista a la que estamos pensando, estamos aspirando a enviar? Muchas gracias. Esas son mis preguntas. Vale, gracias, Diego. Mira, te comento. Las revisiones bibliográficas ahora mismo, ¿vale? Bueno, cuando yo comencé la investigación, las revisiones bibliográficas era algo que tenías que hacer muy detalladamente, que te quedaba ahí como un capítulo de la tesis, porque las tesis eran enormes y no tenía ningún tipo de salida normalmente, ¿vale? En revistas. Ahora, por lo contrario, hay una gran demanda de revisiones bibliográficas y bibliométricas, ¿vale? ¿Por qué? Porque representando el estado de la cuestión son trabajos que se utilizan mucho por los investigadores, entonces se citan mucho y eso les interesa a las revistas. Entonces, ¿cómo se procede actualmente? Bueno, pues tendrías que identificar el tema de investigación que te interesa, ¿vale? Conseguir las palabras clave, eso supone que tienes que leerte pues, un número de trabajos determinado, ¿vale? Conseguir las palabras clave que se utilizan, las keyword que normalmente aparecen, ¿no? Por ejemplo, si yo digo economía circular, pues sería economía circular, ecoinnovación, ecodiseño, innovación medioambiental, ¿no? Las principales. Entonces, hay que buscar las principales palabras clave. Entonces,
Hay muchas bases de datos, yo te recomiendo las que están recomendando ahora para revisiones bibliográficas. Tendrías que ir a Scopus. En Scopus tiene un buscador que te pone título, keyword y Astra, ¿no? Entonces tú le pones las palabras clave con AND o OR, dependiendo, bueno, pues que sean una y otra o una u otra, y le das a buscar. Entonces, bueno, pues te pueden salir muchísimos artículos, claro, porque de todos los temas hay muchísimos artículos, entonces tienes que precisar qué quieres buscar de ese tema específico. Por ejemplo, pues si quieres buscar de innovación medioambiental, pues decir, ¿cómo influye el Consejo de Administración? Pues entonces tendrías que buscar innovación medioambiental con Consejo de Administración, ¿no? Todos con términos de búsqueda en inglés. Entonces, ahí te saldrán las revistas, ¿vale? Entonces, ahí te salen los artículos y tú ahí identificas los principales artículos que hay, ¿vale? Esa es la mejor base de datos. Desde Scopus puedes exportar tanto las referencias como los artículos que has identificado para leértelos. Ese es el procedimiento que se está siguiendo ahora mismo para revisiones bibliográficas. Claro, en Scopus ahí te sale todo, te sale pues desde artículos, comunicaciones, libros, etcétera. Ahí tendrías que seleccionar qué vas a buscar, que normalmente lo que hacemos es seleccionar artículos. Y bueno, habrá alguno que tendrás que rechazar porque claro, en la búsqueda no van a salirte exactamente todos los que quieres, ¿no? Y luego puedes complementar pues con otro tipo de búsquedas, ya bien revista por revista o buscar en Google para que te salgan artículos para el working paper, ¿sí? En Google Académico te salen los working paper, esa es otra opción con los mismos términos de búsqueda. Pero en Scopus te saldrían todos los artículos, con las palabras clave bien identificadas, te saldrían todos los artículos publicados y en prensa. Los working paper y tal, pues tendrían que ser a través de Google. Algunos están en Scopus, pero no todos. Y luego, respecto a la calidad de las revistas, yo es que no voy a entrar porque, quiero decir, hay determinadas críticas que no sé si en muchos casos están fundamentadas. Entonces, nosotros, ya lo que he indicado, los rankings de Shanghái, etcétera, utilizan determinadas listas de revistas que son las que están en Web of Science, que son las revistas de JCR, que todos los años, bueno, pues saca un índice con un orden, con un ranking de revistas donde dice, esta está en Q1, en Q2, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues si una revista está en Q1 y dentro del Q1 es la primera, pues es la mejor revista. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, JCR es una de las opciones y otra de las opciones es Estimago, pero como ya comentaba, en Estimago en nuestro ámbito se pide que sea Q1. ¿Vale? Tiene que ser Q1, Q2 en JCR y Q1 en Estimago. Los Q3 y Q4 de JCR, por ejemplo, en España, tienen una consideración secundaria. Se consideran, pero por ejemplo, en economía, para el tema de los sexenios no nos servirían, tendría que ser Q1 y Q2. Y Estimago, eso pues tiene que ser un Q1. Menores cuartiles de Estimago tampoco se suelen considerar. Yo respecto a lo que más indica, pues yo creo que Web of Science hace un ranking de revistas en función de los artículos que se publican y las citas que reciben los artículos. Si los investigadores citamos esos artículos, no sé por qué luego tenemos que cuestionar, ¿no? Creo que, ese es el criterio que se utiliza a nivel internacional. En España, yo creo que en vuestros países pues va a ocurrir igual, el que se utiliza para los sistemas de promoción, sexenios, etcétera. Entonces, es irte a esas revistas y lo determina la posición, a las revistas indexadas, eso, en Web of Science o en Scopus, que están en JCR o en Estimago. Creo que he contestado a tus preguntas, en otro caso, bueno, pues indícame. Sí, muchas gracias, muy claro, en concreto, gracias. Bien, y en honor al tiempo vamos a leer únicamente 2 preguntas de las que nos han formulado por el chat, una por el chat y una por Facebook. En Facebook, Gustavo Villamar nos dice, si se desea hablar de un tema actual, como puede ser los cuellos de botella de las empresas y su influencia a nivel global, ¿cree usted que sirvan los datos de panel o la recopilación de datos a través de la web? ¿Cuál cree usted que resultaría más eficiente para que no rechacen mi investigación? A ver, es que, claro, es una temática muy específica y no sé cómo se trabaja en esa temática. Pero si, por ejemplo, se están analizando lo que ocurre derivado de la COVID-19, pues si el artículo está enfocado a analizar únicamente lo que ocurre a partir de la pandemia y esos problemas, pues no es que no se pueden utilizar datos de panel.
Si hay opciones de tener datos de panel para comprobar qué ocurría antes y después del efecto pandemia, ¿vale? Pues entonces ahí sí que haría falta, a lo mejor no datos de panel muy extensos, pero sí 2 o 3 años antes del momento actual. Bien, en el chat de Zoom, Macías Wagner pregunta, ¿qué es lo que nunca le debe faltar a un artículo científico? ¿Cuál es la clave para realizar un buen artículo científico o cómo llamar la atención a primera vista del lector? Para mí es la idea. O sea, para mí es la idea. O sea, que decir, todos hemos o sea, todos hemos aprendido. O sea, el primer trabajo que hace uno no es perfecto, no, ni el último. Es decir, pero normalmente uno va aprendiendo y bueno, yo todo lo que he ido comentando fase por fase lo he ido aprendiendo a lo largo de los trabajos que he ido haciendo y me han ido recomendando y me han ido sugiriendo. Entonces, lo más importante es la idea. Un trabajo muy bien hecho sin idea, yo creo que es muy difícil publicarlo, pero una buena idea con fallos, los revisores, si les gusta la idea, te ayudan a mejorarlo. Es la idea, la originalidad de la idea. Ok, Isabel, y yo tengo una pregunta final que viene un poquito anexada a esto último que tú acabas de manifestar. Ahora, desde tu punto de vista de revisora, ¿qué es lo que tú a primera vista tratas de encontrar en un artículo para decir, bueno, esto tiene potencial y vale la pena publicarse en esta revista? ¿Hay algún factor, elemento en particular que tú tratas de buscar de la diferente estructura que tú nos has dicho, de la introducción, del marco teórico, de la discusión, los resultados, etcétera? Pero ¿hay algo así en particular que tú tratas de encontrar en un artículo para determinar su potencial de publicación? Sí, a mí, bueno, aparte de que eso, de que le vea que la idea tiene originalidad, es que tenga sentido, porque a mí lo que ocurre muchas veces es que se hacen estudios donde se analizan relaciones, que las relaciones por sí mismas, a mí como revisora me parece que no tienen interés. Entonces, o sea, no tenemos que analizar por analizar, sino analizar algunas relaciones relevantes. Entonces, yo busco pues eso, que sea una relación original, una idea original, que no esté muy analizada, que el enfoque sea muy original y que lo que plantee sea relevante. O sea, que tenga sentido, que eso, pues que contribuya a los investigadores y que contribuya a la realidad empresarial. Y normalmente si la idea es original, eso lo tiene. Y luego, pues además lo que suele tener es, pues eso, un fundamento teórico muy interesante. Pero yo busco que tengan sentido, o sea, que no sea estudiar por estudiar, o sea, analizar por analizar, ¿no? Tenemos unos datos, pues los utilizamos, no, algo más, ¿vale? Que haya algo más que digas, vale, es que esta relación es interesante. Eso es lo que a mí me gusta como revisora, pero claro, pero yo creo que también es lo que se valora, lo que se suele Claro, valorar. alguna idea que, alguna idea que todavía no haya sido muy explorada y que el autor la está, perdón, proponiendo en su trabajo, ¿verdad? Sí, sí. O Bien. sea, que a lo mejor puedes abordar un tema que ya está muy tratado y bueno, Claro. o sea, es que yo acepto trabajos que con temas muy tratados, pues a lo mejor simplemente cambia el enfoque, ¿no? Del tema, lo aborda con una perspectiva distinta y a mí para eso ya me parece pues súper interesante. O que busca otro factor, ¿no? Que no está, que no ha sido muy tratado en la literatura. Yo, por ejemplo, en una revista Top he valorado hace poco, pues, estudios de casos, eran 4, ¿sí? Pero es que a mí me encantó la idea, ¿no? Con la que abordaba esos estudios de casos y el tema que trataba. Y también era de creación propia los datos. Pero para mí es que era súper interesante. O sea, que yo estoy acostumbrada a hacer trabajo y a revisar trabajos de muestras muy amplias, muchos datos, mucha metodología, muchos modelos. Pues este era totalmente diferente, ¿no? A lo que yo estoy acostumbrada a la investigación. Y a mí me gustó por eso, pero era por el tema que abordaba, ¿no? Que yo no lo había visto abordado y que entendía que no tenía otra forma de hacerlo, ¿no? Porque yo sí que sé qué datos hay disponibles y yo sabía que o lo abordaba así o no lo abordaba. Entonces, yo creo que es la idea, en la forma de enfocar la idea, ¿vale? Y eso, y que lo que esté analizando sea relevante. Muy bien, Isabel, estamos llegando a la parte final del taller que hemos realizado el día de hoy y te queremos realmente agradecer por tu tiempo, por la pertinencia precisamente de esas ideas que el día de hoy nos has traído y que seguramente van a servir como una guía para todos aquellos que han estado escuchando, asistiendo
a este taller aquí a través de Zoom y también a través de nuestra página de Facebook como una guía para cuando se trate de dedicarse a realizar investigación. Muchas gracias, Isabel, por haber estado el día de hoy con nosotros y esperamos nos puedas acompañar en alguna próxima oportunidad. Gracias a vosotros por invitarme. Unas gracias también, Isabel. Ingeniero, Muy grato, con su permiso, estimado José, muy grato este evento. La Universidad Estatal de Milagro le da las gracias eternas a usted, a todo el equipo de la Facultad de Economía. Un abrazo para Puri y esperamos tenerlos cerca también por acá en Ecuador. Un abrazo por todos. Y Isabel, gracias, muchas gracias por estos aportes que van a servir mucho y fortalecer sobre todo a nuestros estudiantes, que son la razón de ser de la institución. Un abrazo y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias por sus palabras y gracias a todos los asistentes, ¿vale? Y por la invitación, que ha sido un placer, bueno, pues pasar este tiempo con vosotros. Me ha hecho muchísima ilusión. Muchas gracias y gracias también a todos los presentes. Nos volveremos a encontrar en algún otro evento del Club de Economía de la Universidad Estatal de Milagro. Que tengan un bonito resto de día y también un feliz fin de semana. Muchas gracias a todos. Igualmente. Hasta luego.